El artículo que estás a punto de escuchar se publicó en bienvenidosalatierra.com el 7 de marzo de 2016 con el título, El universo en tu cerebro. Inicio del texto. Sinopsis. La investigadora norteamericana Jill Bolte Taylor nos cuenta en primera persona cómo su atesorado mundo real se disipó literalmente ante sus ojos, junto con el resto de los programas mentales que habitualmente edifican la ilusión del mundo y del yo, mientras padecía un infarto cerebral. Para continuar el hilo abierto en los comentarios de la entrada pasada, viaje al futuro, visiones de una Tierra secuencializada, y abundar sobre la controvertida naturaleza de la realidad, he querido echar mano del extraordinario caso de la neuroanatomista norteamericana Jill Bolte Taylor. Para situarnos en contexto me permito recordar la línea de pensamiento por la que aposté en aquellos comentarios. Cito textualmente: es un hecho científico que el mundo que percibimos es una fabricación mental. En otras palabras, el mundo externo no existe sino es como un mero subproducto de nuestros procesos mentales. Siendo más explícito diré que el mundo físico es una simulación mental, lo cual nos abre las puertas a reflexionar sobre lo que somos realmente, el papel que jugamos en esta simulación y sobre quién o quiénes dirigen la eficiente gestión de la misma. Creo que la metáfora que mejor describe semejante hipótesis es la del videojuego. Al igual que el output de una videoconsola interpreta los datos contenidos en el disco de juego, pues parece que el cerebro descodifica e interpreta igualmente a la información por los sentidos extraída del campo electromagnético. Fin de cita. Hasta tal punto, especulaba el filósofo británico Jonathan Dempsey, que un cerebro encerrado vivo en un tarro de cristal recibiendo vía cable o wifi impulsos electroquímicos de idéntica naturaleza a los proporcionados por los sentidos físicos sería incapaz de distinguir el mundo real de uno virtual. Cito textualmente de Introducción a la epistemología contemporánea, Jonathan Dempsey, Editorial Tecnos, 1993, página 12. No sabemos que no somos cerebros flotando en el líquido contenido en una cubeta de laboratorio, y, conectados con un computador que nos provee de las experiencias que tenemos en cada momento y bajo el control de algún técnico / científico inteligente, o bondadoso o malévolo dependiendo de los gustos de cada cual. No lo podemos saber porque en el caso de que lo fuéramos y si el científico tuviera éxito, nada en nuestra experiencia nos revelaría que lo somos. Por hipótesis, nuestras experiencias serían idénticas a las de algo que no fuera un cerebro en una cubeta, dado que cada uno de nosotros solo puede apelar a su propia experiencia. Y como la experiencia es idéntica en cualquiera de las dos situaciones alternativas, nada hay que pueda revelar cuál de las situaciones es la que de hecho se da. Fin de cita. Y ahora veamos qué tiene que decir nuestra invitada a propósito del tema. En su obra A Stroke of Insight, Editorial Viking, 2006, publicada en España como Un ataque de lucidez, Editorial Debate, 2009. Relata cómo un ictus se cebó con su hemisferio cerebral izquierdo en 1996 y cómo gracias a su formación académica pudo percatarse de la manera en la que se iban deteriorando paulatinamente, a causa de muchas de esas funciones cognitivas que tendemos a considerar tan reales y tan nuestras. Para el caso que nos ocupa me centraré en las reveladoras alteraciones en su percepción visual. Cito textualmente de la transcripción de la presentación titulada El poderoso derrame de iluminación de Jill Bolte Taylor para el portal digital de divulgación TED Talks, y fue entonces cuando perdí el equilibrio y me apoyé en la pared. Me miré el brazo y me di cuenta de que no podía definir los límites de mi cuerpo, no podía definir dónde comenzaba y dónde terminaba porque los átomos y las moléculas de mi brazo se mezclaban con los átomos y moléculas de la pared, y todo lo que podía detectar era esta energía. Fin de cita. Nota: propriocepción se le llama al sentido físico, o al procedimiento, mediante el cual el cerebro elabora la simple sensación, la mera ilusión, de poseer un cuerpo sólido, físico y perfectamente delimitado. Como ya imaginarás, la propriocepción es el primer sentido que desbarata el ictus de Bolte, haciendo que el turgo se desvanezca y los ilusorios límites de su cuerpo físico junto a él. Fin de nota. Momentos más tarde utiliza un término igual de familiar, pero distinto, para referirse a los constituyentes de su campo visual. Cito textualmente de la transcripción de la presentación titulada El poderoso derrame de iluminación de Jill Bolte Taylor para el portal digital de divulgación TED Talks. Está bien, tengo que pedir ayuda, tengo que llamar al trabajo. No me acordaba del número del trabajo, entonces me acordé de que en mi despacho tenía una tarjeta con mi número. Fui a mi despacho, saqué una pila de 7 centímetros de tarjetas de visita, y miraba la primera tarjeta y aunque podía ver claramente en mi mente cómo era mi tarjeta,
En ese momento no podía decir si era mi tarjeta o no porque solo podía ver píxeles, y los píxeles de las palabras se mezclaban con los píxeles del fondo y de los símbolos, y yo simplemente no los distinguía. Fin de cita. Es posible que ahora, tras conocer la experiencia de Bolt y mi ejemplo del videojuego, te empiece a parecer algo más que una simple metáfora, y es que me temo que no queden muchas más formas de interpretar las palabras de esta neuróloga formada en Harvard. Al perder temporalmente el sentido de la propriocepción, la suspensión se llevó consigo la ilusión de su cuerpo físico. En otras palabras, todo apunta a que el cuerpo físico en realidad no existe, sino es como una mera fabricación mental. Cortocircuita los resortes neuronales adecuados y adiós a la magia. Me da la sensación de que la mente almacena las coordenadas tridimensionales del cuerpo y que las utiliza al igual que los programadores de videojuegos para ubicar la posición espacial del personaje y para gestionar las interacciones con la escena. Otro nuevo indicio que parece señalar en idéntico sentido es el fenómeno conocido como miembro fantasma, tan ampliamente padecido entre el colectivo de amputados. No es inusual que alguien que ha perdido un brazo o una pierna continúe reportando que su miembro ausente le sigue doliendo o picando mágicamente. Lo que parece que sucede en estos casos es que el mapa mental que gestiona las coordenadas y los límites del envoltorio físico no se actualiza ni correcta ni automáticamente tras la amputación. Y en cuanto a aquello de los átomos y las moléculas de mi brazo se mezclaban con los átomos y moléculas de la pared, y todo lo que podía detectar era esta energía. Energía. Y eso de referirse como píxeles a los paquetes de energía que percibía, ¿cómo se supone que debemos interpretarlo también? ¿Acaso existe mejor manera de describir el campo de energía que nos rodea, el campo electromagnético, y la forma en que se desvanecen los objetos físicos cuando el motor gráfico, el cerebro, deja de traducir adecuadamente los impulsos químico-eléctricos recibidos y traducidos de nuestros sentidos? Lo que sin lugar a dudas parece sugerir la experiencia de Bolt es que el campo de información en bruto del cual nuestros sentidos físicos extraen los estímulos se reduce a un borrón de píxeles, o de ceros y unos utilizando el argot informático, carentes de sentido alguno en ausencia del protocolo adecuado de descodificación. A la luz de esta experiencia no cuesta imaginar el efecto que algunas sustancias alucinógenas producen sobre nuestra percepción del mundo, como la disolución del yo o la expansión de la consciencia, al suspender o hackear temporalmente nuestros sistemas de simulación de la realidad. Muy probablemente, en vista de ello, ¿cómo sabemos cuál es la verdadera alucinación entonces? ¿La que experimento después o la que percibo antes de tomar la sustancia? Con toda probabilidad, a ese campo de información sin procesar que sugiere Bolt es al mismito al que se refería el psicofísico Ignacio Morgado en la entrevista que cito a continuación, extraída de Para Todos a Dos, ¿cómo es el cerebro? Entrevista a Ignacio Morgado, RTV. En el mundo que nos rodea lo que básicamente hay es materia y energía. Y es nuestro cerebro y sus circuitos neuronales los que, recibiendo el impacto de esa materia y de esa energía, los estímulos energéticos y materiales que llegan a nuestro cuerpo desde el resto del mundo, crea las percepciones. Es decir, es el cerebro el que ve, el que oye, el que toca, el que siente en definitiva. Fuera de nosotros no hay luz, no hay color, no hay olor, no hay sabores. Eso está únicamente en nuestro cerebro. Fuera de él solo hay la materia o la energía que le sirve al cerebro para crear esas percepciones. Lo cual, traducido cortésmente al román paladino, viene a decir que el mundo físico según lo percibimos en realidad no existe. Todo es una simple manufacturación de nuestro órgano maestro, una ilusión mental creada de puertas para afuera. A alguien se le ocurre, en el presente contexto, una palabra distinta y mejor que simulación. Para concluir, puntualizo que en vista de que Bolt sufrió su infarto cerebral en el lado izquierdo de su cabeza, pues no cuesta imaginar que el motor gráfico del cerebro, quien en verdad manifiesta la simulación ante nuestros ojos, se pueda ubicar físicamente en nuestro hemisferio cerebral izquierdo. Semejante argumento, aunque lógico, advierto, sin embargo esconde una incongruencia de proporciones bíblicas. A pesar de que todos los datos mencionados al respecto son un hecho que no escapa al conocimiento de ningún neurocientífico serio, ¿alguien sabe decirme tras releer el texto por qué en verdad no se le puede responsabilizar al cerebro de la manufacturación o proyección de nuestra realidad? Al primero que acierte le regalo el primer ejemplar autografiado de mi nuevo libro. Mientras tanto, a comerse un poco la cabeza, que cansa sí pero no engorda. Bienvenidos a la Tierra. Fin de la grabación.